La capacitancia esencialmente consiste en dos placas, como las pueden ver aquí. Aquí ustedes pueden visualizar que aquí hay una placa frente a otra. Hay dos placas paralelas. Entonces miren que la tendencia del campo eléctrico, lo que se muestra en el centro es el campo eléctrico, es ser uniforme. Si la distancia es corta, entonces el campo eléctrico tiende a ser uniforme entre las placas. ¿Ok? Nosotros vamos a ver un caso de capacitancia ideal en el que no hay estas deformaciones de los campos en los extremos, en las orillas de las placas, sino que se manifiesta únicamente el hecho de que el campo eléctrico es estrictamente uniforme y podría ser considerado como nulo fuera de la capacitancia. ¿Ok? Ese es el capacitor que nosotros vamos a estudiar. Sin embargo, las ecuaciones pueden considerarse bastante adecuadas porque funcionan hasta ahora con todo el desarrollo tecnológico que hemos tenido, a pesar de que están desarrolladas para un caso ideal. La definición de la capacitancia es simple, es una definición que no tiene demostración, es simplemente se le llama C mayúscula a la capacitancia y se la define como la carga dividida por la diferencia de potencial. Vamos a ver de qué estamos hablando. En primer lugar, tenemos, les decía, dos placas. No necesariamente, como vamos a ver en los ejercicios, las placas tienen que ser rectas como esta, ¿verdad? Que son placas así planas. Sino que vamos a ver que pueden ser curvas, pueden ser esféricas o pueden ser cilíndricas. ¿Ok? Lo más importante es que estén enfrentadas, una frente a la otra. Entonces, se deposita en una de las placas, se deposita una carga, ¿verdad? En una de ellas, Q, y entonces como resultado de eso, se produce una polarización en la placa de enfrente. O sea, lo que en la realidad, lo que realmente ocurre es que los electrones que están en la placa de enfrente, aquí colocamos, agregamos un montón de electrones. Entonces los electrones que son agregados ¿cómo se llama? Se desplazan al interior de las placas y producen, siendo que están cerca, producen un campo eléctrico que empuja los electrones de la otra placa. Como consecuencia, la parte interior, la cara interior de la otra placa queda cargada positivamente, ¿verdad? Pero es por inducción. ¿Se acuerdan cuando al inicio de la clase que vimos las diferentes formas de carga? Entonces esta es una carga por inducción. Estamos cargando simplemente porque la presencia de una carga induce una carga en otro lado. A eso se le llama carga por inducción. Entonces, en general vamos a tener en una placa la misma carga positiva que en la otra, solo que en la otra va a ser negativa. ¿Ok? Vamos a tener la misma magnitud de carga en las dos, pero una es positiva y la otra es negativa. Y entonces se va a establecer un campo eléctrico entre las placas que va a tender a ser uniforme como vimos en la fotografía anterior. Va a tender a ser así, en el interior de las placas. Dirigido de la más a la menos. ¿Ok? Entonces la capacitancia es la capacidad, por eso se le llama así, la capacidad que tiene este dispositivo construido de placas de acumular la mayor cantidad de carga en sus placas con el menor consumo de energía. ¿Por qué hablamos de voltaje? Porque recuerden que el voltaje es la energía por unidad de carga. Y por cierto, el voltaje se establece entre las dos placas. Esta placa está cargada negativamente, esta placa está cargada positivamente. Entonces se establece una diferencia de voltaje, o V, positivo aquí y negativo acá. ¿Verdad? Positivo aquí y negativo acá. Ese es este voltaje que aparece aquí. Entonces recuerden, miren por qué se llama capacitancia, repito,
porque es la capacidad de este dispositivo de almacenar la mayor cantidad de carga en sus placas con el mínimo de consumo de energía. Miren que a medida que disminuye el voltaje, disminuye la energía que usted tiene que consumir para acumular carga y aumenta la capacitancia. La capacitancia se puede incrementar también por el incremento de la carga. ¿Ok? Estas son las unidades de la capacitancia. La capacitancia se mide en Faradays. Un Faraday es igual a un coulombio por voltio, que son las unidades genéricas. Coulombio, unidad de carga, sobre voltio, unidad de diferencia de voltaje, de potencial, ¿verdad? Entonces, los capacitores no, prácticamente es imposible tener capacitores de un faradio, son enormes, ¿verdad? Las áreas, por ejemplo, si quisiéramos tener un capacitor de un faradio, probablemente tendríamos que tener placas del tamaño del Estadio Nacional, enormes, ¿verdad? Para poder ser de un faradio. Entonces, lo normal va a ser encontrarlos de milifaradios, de nanofaradios o incluso de picofaradios. Micro, nano, pico, son los valores usuales, ¿verdad? De capacitores. Vamos a ver entonces el proceso para poder conseguir el cálculo de la capacitancia. ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿Aló? ¿Dudas? No, claro. Muy bien, entonces vamos entonces ahora a cómo se calcula. Aquí está, ¿verdad? Definiciones, lo que les había mencionado, la capacidad de un sistema electrostático de acumular carga con el mínimo de consumo de energía. Este es el concepto de capacitancia. El cálculo se hace de la siguiente manera. Es largo y se usa todo lo que hemos visto hasta ahora. Primero, se calcula el campo entre las placas. Es lo primero que hacemos, el campo eléctrico. Y para eso ocupamos la ley de Gauss. Entonces se aplica la ley de Gauss porque es la más fácil de aplicar. Eso significa que vamos a ver capacitores solo de simetría, con muy buena simetría. Cuando ya tenemos el campo entre las placas, acuérdense que lo que nos interesa es el campo entre las placas, entonces procedemos, miren aquí está la ecuación de la ley de Gauss para que la recordemos. Procedemos a calcular la diferencia de potencial entre las placas, ¿verdad? Y aplicamos esta ecuación, que es la definición. El voltaje es igual a la integral del campo punto dl. Y ahí nos imaginamos que una carga es movida de una placa hacia la otra. Y de esa manera calculamos el potencial, la expresión del potencial entre las placas. Y el último paso es el más fácil de todos. Calculamos la capacitancia simplemente dividiendo la carga que nos dicen que hay en la placa, que tiene que haber carga, si no, no hay capacitancia, entre esta expresión de potencial. Esa es la manera como se calcula. En ese capacitor, lo que tenemos son dos placas que las voy a dibujar así. Dos placas así, ¿verdad? Muy delgadas. Su grosor es despreciable con respecto a su área, que están una frente a la otra. ¿Verdad? Así. Para efectos prácticos, esas placas tienen áreas iguales, están separadas una distancia d, ¿verdad? Y se deposita en la carga de arriba una carga positiva, Q, más. Y esta provoca una polarización en la placa de abajo. Y entonces la cara interior queda cargada negativamente. Para efectos prácticos, perdón, y hay una diferencia de potencial entre ellas, un voltaje entre ellas. Por tercera vez, para efectos prácticos, esto lo voy a representar así. Nada más, ¿verdad? Para no estar dibujando tan complicado. Entonces vamos a tener la cara interior
cargada positivamente, la de la placa superior. Aquí vamos a tener una carga Q positiva y la cara interior de la placa inferior con una carga negativa Q. ¿Ok? Se establece un campo eléctrico entre ellas, un campo eléctrico entre las placas, que va a llevar el sentido de más a menos, así. Entonces aquí lo tendríamos así, el campo. Uniforme. Recuerden que hemos dicho que es un capacitor ideal. Entonces dice la definición, que primero debemos calcular la expresión del campo eléctrico, cálculo de E. Y la definición de cálculo que nos piden que usemos es la ley de Gauss. O sea, que vamos a calcular el campo eléctrico que produce una placa. Eso ya lo hicimos con la ley de Gauss, si se acuerdan. Lo voy a repetir así muy rápidamente. Para usar la ley de Gauss, entonces tomamos una placa. Aquí tenemos una placa cargada positivamente, ¿verdad? Esa placa produce un campo que sale en ambas direcciones hacia afuera, así. Sale hacia afuera, así. De manera uniforme. Ese es el campo eléctrico que produce la placa. Y se acordarán de que lo que hicimos fue incrustar, así, tomar un cilindro. ¿Se acuerdan? Un cilindro, la mitad saliendo de un lado y la mitad por el otro. En este caso, lo calcularíamos a una distancia que sería la misma a ambos lados. Le voy a llamar h a esa distancia. H. Así. ¿Se acuerdan que solamente resultan, si aquí yo tomo las tapaderas superior e inferior, estos son los vectores diferencial de superficie 1 y 2, ¿verdad? DS2. Y el campo, miren, los campos son paralelos. Los campos eléctricos vienen así, en ambos lados, paralelos. Ese es el campo E. En cambio, si nos vamos a la superficie lateral, por ejemplo, acá tomo un diferencial de superficie, el diferencial va a ser perpendicular al campo en la superficie lateral de S3. ¿Ok? Eso nos lleva a la conclusión de que cuando aplicamos la ley de Gauss, que nos dice que el flujo eléctrico es igual a E punto diferencial de superficie, donde la superficie es ese cilindro cerrado, ¿verdad? Cerrado, S, se divide en tres partes, ¿se acuerdan? La integral sobre la superficie de S1 sobre los S1 más la integral del campo sobre la superficie de S2, que es la tapadera inferior. No, esas son superficies abiertas, perdón. Son superficies abiertas. La suma de las tres superficies abiertas nos da la superficie cerrada, S2, S1 más la superficie abierta S3 de E punto de S3. Esta se anula porque en el desarrollo del producto punto hay un coseno involucrado y el coseno de 90, que lo pueden visualizar acá, aquí hay 90 grados, da 0 y solamente nos quedan estas dos. Y estas dos son idénticas, ¿verdad? Observen que la voy a dibujar así para que lo noten. Aquí tenemos al cilindro incrustado. Observen que el área donde se encuentra la carga encerrada es esa que estoy sombreando. ¿Ok? De aquí abajo sobresale el cilindro, la otra parte del cilindro. Entonces, noten que las dos son idénticas. Es la misma área a ambos lados. Por lo tanto, esto va a ser igual a 2 veces cualquiera de ellas. Voy a dejar 2 veces la primera. Así. Nos quedaría así. Ese es el flujo eléctrico. Pero, como el ángulo que forman, como lo ven con claridad acá, el campo con los diferenciales correspondientes es 0, esto nos va a quedar como 2 veces la integral de E por de DS1. Los módulos de los vectores.
Y el campo es constante, ¿se acuerdan? Estamos a las mismas distancias h a ambos lados, por lo tanto el campo tiene la misma magnitud y tiene la misma dirección y sentido, sale de la integral, por tanto, y nos quedaría que esto es igual a la carga encerrada, dividido por epsilon sub 0. Pero la carga encerrada es la carga que existe, que se encuentra acumulada en esa área, el área que está encerrando el cilindro gaussiano. Entonces acuérdense que yo la puedo representar como esa área, que es precisamente S1, que multiplica a sigma, que es la razón de la carga al área de las placas. Sigma es la densidad de carga superficial. Todas las dos placas, olvidé decirlo al inicio, es la característica, es una de las características de las placas. Entonces va a ser sigma por la superficie de S1. Nos quedaría así. Esto nos va a quedar sigma por S1. Y entonces el campo, si usted lo despeja, le va a quedar, aquí esto va multiplicando a S1, olvidé escribirlo ahí. A ver, nos quedaría así. Aquí, al sacar la integral, miren, nos queda al campo del integral nos queda la integral de S1, eso da S1, y esto es igual a sigma por S1, se cancela S1, y entonces el campo nos da sigma sobre 2 epsilon sub 0, que se acordarán que fue el resultado que obtuvimos. Ahora fíjense bien. Este es el campo de una placa, ¿ok? Pero tenemos dos placas. Fíjense bien. Voy a colocar ahora las dos placas. Este es el campo de una, pero como tenemos dos, una frente a la otra, observen, este primero es positivo. La línea de campo iría, nos interesa el campo en el interior, las líneas de campo irían hacia acá. Este es este campo de aquí. Pero si yo calculo, hago el mismo cálculo para la otra placa que está cargada negativamente, las líneas de campo vienen en la misma dirección. Miren, vienen hacia la placa. Y su resultado sería idéntico a este, solo que en sentido contrario. Pero noten que en el interior se suman. El campo total en el interior es el resultado de la suma del rojo, que es el campo provocado por la placa positiva, más el azul, que es el campo provocado por la placa negativa. Y como cada uno de ellos tiene la misma dirección y sentido y tiene esta misma magnitud, entonces el campo entre las placas resulta ser el doble de esto. O sea, se cancela el 1/2 y nos queda sigma sobre epsilon sub 0. Ahí tenemos el cálculo. Es un campo constante. Sigma sobre epsilon sub 0. ¿Preguntas hasta ahí? No, ingeniero, todo bien. Muy bien, entonces vamos ahora al segundo paso. ¿Qué nos dice el procedimiento? Bueno, dice el procedimiento, ¿ya calculaste el campo? Sí. Bueno, entonces ahora calcula el potencial. ¿Qué significa? Que apliquemos esta definición. Bueno, vamos a hacer un detalle aquí para que les quede más claro. Aquí tenemos las placas. Para el cálculo del potencial, aquí tenemos la placa positiva, ya tenemos la expresión del campo entre ellas, que ya sabemos que viene en esta dirección, del campo eléctrico. Entonces usted se imagina que una carga positiva de acá, usted la está trayendo y la hace cruzar. Y entonces el potencial, la energía que va a consumir para mover a esa placa, entre las placas, recuerde que están separadas a una distancia de, sería igual a la integral del campo. Veamos la definición, ¿se acuerdan? E.dl, así. Esa es la definición. Moviéndonos desde 0 hasta completar la distancia total de. Entonces, observen, si esta es la fuerza con la que usted va a mover a la carga, la va a mover radialmente, la distancia menor para atravesarla. Y observe que el campo viene así. ¿Verdad? Lo tenemos aquí, el campo eléctrico. Entonces, claramente el ángulo entre ellos es 0 grados. Y por lo tanto, cuando usted resuelve ese producto punto, le va a quedar la integral de 0 a d
de E por D de L. Pero resulta que el campo es constante, aquí lo que vamos de calcular, no depende de la posición. Entonces yo lo puedo sacar y solamente me queda la integral de E por la integral de D de L, que claramente nos va a dar D, E por D. Entonces ahí tenemos el potencial, es E por D, o sea, sustituyendo. El potencial va a ser E, que es sigma por D sobre epsilon sub 0. Ahí tenemos el potencial. Ya lo tenemos, miren, potencial. ¿Vieron cómo se calculó la definición de potencial? Uno asume que va a pasar de una placa a la otra y de esa manera lo calcula. Y entonces, último paso. Esa sería la capacitancia. Pero, sigma, ¿a cuánto es igual? Es igual a la carga que se ha ubicado sobre la placa dividido por el área de la placa. Entonces lo voy a sustituir. Nos va a quedar Q. Nos quedaría eso. Entonces ya tendríamos la capacitancia igual a eso, miren. Igual a eso. Entonces noten que esta capacitancia crece, miren, la capacitancia aumenta si aumentamos el área. La capacitancia es directamente proporcional al área. Y aumenta también, observen, si disminuimos la distancia. Pero también aumenta si cambiamos el medio. Vamos a ver cómo funciona eso del medio. ¿Se acuerdan que nosotros vimos que había una permitividad? Esta es la permitividad eléctrica del vacío. Pero yo puedo llenar el espacio del capacitor, fíjense bien. Cuando entre las placas no tengo nada más que el vacío, entonces la capacitancia resulta eso. Pero yo puedo llenar el espacio con un material que tenga una permitividad relativa mayor, por ejemplo, aceite, o plástico, o papel. Entonces, de esta manera, ese medio va a tener una permitividad que va a ser igual al producto de epsilon sub 0 por la de él. Perdón, el capacitor va a tener una permitividad que es el producto de la permitividad del vacío por la de él, que es un número mayor que la unidad. Entonces, introduciendo entre las placas aceite, por ejemplo, logramos incrementar la capacitancia, manteniendo, porque tecnológicamente es muy difícil hacer crecer las áreas, y menos aún, y más difícil aún es reducir la distancia de separación. Aquí tenemos unas placas paralelas. Podemos cambiar el voltaje entre ellas, que es una batería que aparece ahí, ¿verdad? Es la diferencia potencial. Y podemos cambiar también la separación. Además podemos cambiar el área, aumentarla o disminuirla, para ver los cambios, los efectos. Pero primero hay que ubicar carga. Ahorita no tiene, entonces si le damos voltaje, hay que conectarlo a cargarse, ¿verdad? Lo cargamos y ahí está, miren. Y al conectarlo empieza a circular corriente y se va acumulando la carga. Aquí, por ejemplo, vemos que se acumuló esta cantidad de carga, 0.31 pico coulombs, y se invirtió una energía de 0.16 picojoules para acumular esa carga. Entonces miren la capacitancia que se logra, se logran 0.3 picofaradios. Pero si aumentamos el área, la capacitancia se incrementa, miren. Si yo aumento el área, la capacitancia se incrementa a 0.54, que es el máximo que permite la simulación. Es directamente proporcional al área. Y al disminuir la distancia, miren, la capacitancia se incrementa incluso mucho más. Parece que es evidente que el incremento de la distancia provoca un incremento mucho mayor
en la capacitancia. ¿Ok? También se puede hacer haciendo cambios en el medio que tenemos, pero eso no lo permite. Aquí, en el centro, sólida, ¿verdad? En esta esfera depositamos una carga positiva, es metálica, las dos son metálicas, ¿verdad? Son conductoras, son esferas conductoras metálicas. Entonces, si usted deposita una carga positiva en esas esferas, esa carga se va a acumular en la superficie de esa esfera. ¿Ok? Así. Entonces aquí vamos a tener una carga Q positiva en la superficie de esa esfera, y esa esfera a su vez está rodeada por un cascarón esférico así. ¿Ok? Ese cascarón, por muy delgado que sea, siempre va a tener un cierto grosor, pero ese grosor va a ser despreciable. Eso es lo que necesito dibujarlo para que se aprecie el concepto de polarización de la carga. Pero recuerden que es de espesor despreciable. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando estas cargas están aquí, empujan a las cargas negativas y las mueven hacia la periferia, y el interior, a las cargas positivas, perdón. Bueno, más bien sería que atraen a los electrones de los átomos que se encuentran en esta superficie, los atraen hacia el interior. Entonces la placa del interior queda cargada negativamente por polarización. Vamos a tener aquí una carga negativa de la misma magnitud, pero negativa, menos Q. ¿Ok? Eso significa que se va a producir un campo eléctrico que va a ir uniforme, fíjense bien, que va a ir... ¿Puedes repetir lo de la parte negativa? Es que no se escuchó bien. Ok, No se... entonces les decía lo siguiente, si ustedes tienen... Aquí tienen átomos en este cascarón, que lo hice con espesor solo para que ustedes puedan apreciar eso. Entonces, fíjense bien. Esos átomos tienen electrones, y como son metálicos, son electrones de un metal, sus electrones son fácilmente desprendibles de los átomos. Entonces, estas cargas positivas atraen a los electrones de esos átomos, y los electrones se vienen a la superficie interior, ¿verdad? Quiere decir que la otra queda cargada positivamente, pero lo que nos interesa es lo que existe entre las placas. Entonces, esta carga atrae a la misma carga negativa, y por lo tanto queda en la superficie interior con una carga de la misma magnitud, pero de signo negativo. ¿Está bien? ¿Les quedó claro eso? Sí, ahora sí. Entonces, fíjense bien. Les decía, hay un campo eléctrico que se forma en el espacio que hay entre las placas, que por ahora vamos a suponer que es el vacío, pero que ya saben ustedes que lo podemos rellenar de un dieléctrico para aumentar la capacitancia. Ahí vamos a tener el campo eléctrico. Va a ser un campo eléctrico uniforme a lo largo de todo eso. Va a tener la misma magnitud, la misma dirección radial, y es un campo que no va a cambiar. Eso es importante porque tenemos que considerar la ley de Gauss, y es importante saber hacer esas consideraciones. Luego, se supone que esta esfera del interior tiene un radio A, lo voy a llamar A, y tiene un radio, y el cascarón esférico, el otro cascarón tiene un radio B. ¿Ok? Entonces dice el concepto, que primero dice, calculemos para efectos de obtener la capacitancia, obtengamos la expresión del campo entre las placas. Ese es el que nos interesa. Campo entre las placas. No nos interesa otra cosa. Eso significa que vamos a hacer una superficie gaussiana que se encuentre entre las placas, que es lo que estoy dibujando ahorita. Es una esfera a un radio R, que es
mayor que A, pero menor que B. Esa es nuestra superficie gaussiana de radio R minúscula, ¿verdad? Donde ese R minúscula es A, cumple con esta regla, menor que B. Es la superficie gaussiana S. Y entonces aplicamos la ley de Gauss. La ley de Gauss, la recordamos, dice que el flujo que se calcula como el campo eléctrico atravesando esa superficie gaussiana S es igual a la carga encerrada en esa superficie gaussiana dividido por epsilon sub 0. Esa es la definición de la ley de Gauss. Este es el flujo eléctrico. Entonces notamos, si hacemos un detalle en cualquier porción por acá, digamos, si yo hago un diferencial aquí, en esa superficie gaussiana, en la superficie, me voy a dar cuenta que el campo va a emerger de esa superficie radial, así. Este es el campo E. Pero el diferencial de superficie también va a venir así. Son paralelos. DDS. Son paralelos. Entonces eso significa que este producto punto se va a limitar, como el ángulo entre ellos dos es de 0 grados, se va a limitar a ser la integral en la superficie cerrada de E por DDS, solo los módulos. Y observarán que la carga encerrada es Q. Dentro de la superficie gaussiana solo hay una carga, Q, total, Q. O sea, va a ser Q sobre epsilon sub 0. ¿Ok? Luego, hemos dicho que el campo es uniforme en cualquier parte del diferencial de superficie que usted tome. El campo se va a encontrar a la misma distancia R, por lo tanto va a tener la misma magnitud, la misma dirección y sentido radial. Por lo tanto, no depende de qué parte del diferencial estemos. Lo puedo sacar de la integral y nos queda esto. Y la integral del ds obviamente es la superficie total, que ya saben ustedes que es una superficie esférica. O sea, es 4pi r al cuadrado, la superficie. Y ahí despejamos. Entonces ven que fácilmente encontramos que la expresión del campo, la magnitud, bueno, va a ser un campo radial, va a ser Q dividido por 4pi epsilon sub 0 r cuadrado. ¿Ok? Nos queda eso. En la carga total dividido por eso. Muy bien. Entonces ya tenemos lo primero, que es encontrar la expresión del campo eléctrico. Ahora segundo, dice el procedimiento. Ahora dice el procedimiento. Hay que encontrar cuál es el potencial. Entonces nos basamos en la definición. El potencial es la integral de ese campo eléctrico que acabamos de obtener, punto diferencial de L. ¿Ok? Y entonces, para el potencial, voy a hacer un pequeño detalle aquí. Vamos a suponer que aquí tenemos la superficie del interior, donde está la carga positiva. Aquí está Q. Y que aquí tenemos una porción de del cascarón esférico. Aquí tenemos entonces la carga negativa. Aquí, ¿verdad? Menos Q. Entonces, ¿qué hacemos? Suponemos que nos vamos a mover del interior, desde este punto, digamos, desde una superficie, vamos a pasar a la otra superficie, en esta dirección. Este sería nuestro vector diferencial de R, diferencial de desplazamiento, DL, perdón. Diferencial de desplazamiento. Pero observen que como hemos visto en la deducción del problema con la ley de Gauss, el campo eléctrico va a ser también radial. ¿Ven? Este es el campo eléctrico. Va a ser radial. Va a tener la misma magnitud. En ese espacio se lo supone uniforme. Y entonces significa que siendo los dos vectores paralelos, en principio esto quedaría como la integral de E por DDL, porque el ángulo entre ellos es 0 grados. Pero
voy a sustituir ahora a E. Voy a sustituir a E. Ya tenemos la expresión, nos quedaría Q sobre 4pi epsilon sub 0 R cuadrado, y aquí tendríamos DDL, pero noten que el DDL es en realidad un pedacito de esta distancia que es nuestro, es el radio R que tendríamos en esta porción. O sea que esencialmente yo puedo expresar esto así, ¿verdad? Y entonces hacemos la integral desde A, desde esta distancia A respecto al centro, a esta distancia B. Nos movemos desde aquí hasta acá. A lo largo de esta distancia, un diferencial de dr, desde A hasta B. ¿Ok? Y esto ya saco lo que es constante. Q es constante, 4pi, epsilon sub 0 también. Y nos va a quedar únicamente la integral desde A hasta B de dr a la menos 2 por ddr. Y esto ya vieron ustedes que es igual, nos quedaría igual a Q sobre 4pi epsilon sub 0. Y aquí tendríamos negativo, ¿verdad? Va a dar un negativo. Ah, por cierto, se me olvidó el negativo de acá, de la definición, perdón. Ese negativo de la definición de B. Que se cancela con el negativo del resultado, que nos quedaría menos R a la menos 1. Entonces va a quedar positivo y aquí nos queda 1 sobre R, evaluado desde A hasta B. Y entonces ya tenemos la expresión para el potencial. El potencial va a ser igual a Q sobre 4pi epsilon sub 0 por 1 sobre B menos 1 sobre A. ¿Ok? Nos quedaría esa expresión. Noten que esa expresión es positiva porque, a ver, bueno, no importa. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Dudas, preguntas hasta ahí? Honesto, déjame durmieron. Este negativo porque la definición es, si se acuerdan en la presentación es, perdón, en la definición es que B por definición es menos E punto de L. Y yo había olvidado de escribirla. Que es por definición. Eso lo que quiere decir es que el potencial aumenta si usted va en contra del campo, esencialmente. Es, por ejemplo, cuando usted tiene una masa y la mueve hacia arriba, en contra del campo gravitacional, aumenta el potencial, la energía sobre la masa. ¿Ok? Bien, sigamos. Vamos ahora a el tercer paso, que es el más simple, calcular la capacitancia. La capacitancia que es igual a Q sobre el potencial. Eso lo sustituimos. Q dividido por esto que acabamos de obtener, que es Q, pasa aquí arriba a multiplicar 4pi epsilon sub 0, y abajo lo vamos a dejar así. Sí, abajo lo vamos a dejar como 1 sobre B menos 1 sobre A. No va a quedar de esa forma. Entonces se cancela Q. Ya ven ustedes entonces que la expresión nos quedaría como 4pi epsilon sub 0, y un solo voy a escribir aquí R para que veamos qué ocurre si sustituimos el espacio vacío con un dieléctrico sobre, esto se puede escribir como B, si se fijan esto es B por A, y arriba nos queda, bueno, dejémoslo así, así creo que lo dejan los textos, no nos compliquemos la vida. Queda 1 sobre B menos 1 sobre A. Esa es la expresión del capacitor, de la capacitancia. Observen entonces que aquí están los parámetros. Si usted cambia los valores del espacio entre ellos, que es la diferencia de estos dos, o sea, disminuye la distancia de separación, notará que con eso va a aumentar la capacitancia. Fíjense bien.
Tenemos un cilindro metálico, un conductor metálico allí. ¿Ok? Entonces en ese conductor depositamos una carga positiva, Q, más. Como es metálico, de inmediato la carga se va y se distribuye en la superficie de ese cilindro. No queda nada dentro, acuérdense. Luego, enfrente de él, hay un caparazón cilíndrico. Igual que en el caso anterior, ¿verdad? Vamos a tener que esto tiene un cierto espesor despreciable, ¿verdad? No voy a hacer ese detalle esta vez para que no se complique. Y la carga que fue depositada en el interior, en el cilindro del interior, provoca que los electrones se acumulen justo en la superficie del interior. Así. Si lo vemos en una vista superior, esto lo veríamos así, en el centro, el cilindro del interior y otro círculo rodeándolo con el mismo eje concéntrico. Y aquí tendríamos la carga positiva acumulada solo en la superficie y la carga negativa aquí, que por polarización se ubica en la superficie interior del cilindro exterior, ¿verdad? Esos dos cilindros tienen radio A, el del interior, y radio B, el del exterior. Y entonces se nos pide que encontremos la capacitancia de ese dispositivo. Obviamente que al haber una carga polarizada hay una diferencia de potencial entre los dos, un voltaje que ya lo vamos a tener que calcular. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Bueno, aplicar primero el cálculo aplicar la ley de Gauss para obtener la expresión del campo eléctrico entre las placas. ¿Ok? Campo eléctrico entre las placas. Permítame que estoy mi gato se quiere meter. Permítame, un ratito. Bien, entonces, para hacer el cálculo de campo vamos a aplicar la ley de Gauss, como hicimos en el caso de la esfera. O sea, vamos a tener que aplicar que la integral hay que buscar una superficie que ya se imaginarán ustedes que es un cilindro de punto diferencial de superficie igual a la carga encerrada entre epsilon sub 0, ¿verdad? Obviamente que la superficie gaussiana adecuada es un cilindro que encierre, aquí lo estoy tratando de dibujar, que encierre al cilindro del interior. Así. ¿Por qué? Porque lo que nos interesa es el campo entre las placas. Entonces hay que encerrar al cilindro del interior. O sea que aquí lo veríamos así. Aquí vendría la superficie gaussiana en una vista superior. ¿Qué tendría? S. Un radio R entre A y B. A menor que R, menor que B. ¿Verdad? Porque queremos ver qué es lo que hay entre las placas. Noten que si tomamos un diferencial cualquiera en la superficie, en cualquier parte, las líneas de campo van a salir así, radiales. P. Y el vector diferencial de superficie va a ser también radial paralelo a ese diferencial de ds, ¿verdad? Son paralelos en cualquier parte que usted se ubique, en cualquier parte de la superficie gaussiana va a tener las mismas condiciones.
El campo, por cierto, es constante en todos esos valores, tiene la misma magnitud porque se encuentra a la misma distancia R del centro. ¿Ok? Quiere decir que esta integral quedaría como la integral en la superficie cerrada de E por D de S. Y notarán que la carga encerrada por el cilindro, aquí lo ven claramente, es igual a la carga total Q que se depositó. ¿Están de acuerdo? Dentro de este cilindro gaussiano lo que hay es Q, la carga que originalmente se depositó. Sí. ¿Verdad? Entonces esto sería igual a Q sobre epsilon sub 0. Luego decíamos, el campo es constante. En cualquier parte donde usted se ubique sobre esa superficie, va a tener el mismo valor, la misma magnitud. Entonces lo podemos sacar. Y solamente nos quedaría la integral sobre esa superficie igual a Q sobre epsilon sub 0. Y esto ya saben ustedes que va a dar. ¿Cuál es el área de esta superficie? Tiene longitud 2πr y tiene largo L. ¿Verdad? Si usted la extiende, esa superficie gaussiana va a ser como una sábana lateral así. Una superficie que tiene largo L y ancho 2πr. ¿Verdad? Multiplicamos los dos y obtenemos la superficie S. Igual a Q sobre epsilon sub 0. Entonces ya de ahí podemos calcular el campo. Miren qué fácil salió el campo. Igual entonces a Q sobre 2pi epsilon sub 0 RL. Ya tenemos la expresión del campo. Muy bien. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Vieron qué fácil se hace eso? ¿Dudas? ¿Preguntas? Disculpe, el 2pi era para el cilindro, ¿verdad? Sí, correcto, porque es un círculo, este es el círculo, ¿ven? Usted lo abre, tiene radio R, entonces le queda un ancho, 2πr, y un largo, que es el largo del cilindro. Es un cilindro de alto L. Entonces le da una superficie lateral que es 2πr por L. Ok, gracias. Bien. Ahora, ¿qué hacemos? Necesitamos calcular el campo entre las placas. O sea, vamos a hacer un detalle de eso. Entonces aquí vamos al segundo paso, que es el cálculo del potencial, perdón. El potencial. Acabamos de obtener el campo entre las placas. Entonces, tenemos algo así. Aquí está el cilindro del interior. Y nos vamos a mover desde el cilindro del interior al cilindro del exterior. A través de una trayectoria que va a ser el radio. ¿Verdad? Nos vamos a mover desde aquí, donde tenemos la carga positiva de esta superficie de radio A, hasta esta superficie de radio B. Pero lo vamos a hacer a través de una trayectoria que va a ser, digamos, desde aquí, radial hasta acá. ¿Verdad? Y en el proceso nos vamos a ir moviendo un diferencial de desplazamiento de R. Este es el vector de desplazamiento, o de L, es lo mismo que de DL. Y el campo, ya vieron ustedes, que el campo es radial. El campo viene así, lo voy a dibujar. Viene radial, así. Y es uniforme en toda esa región. Y entonces aquí va a ser radial. Va a formar 0 grados con el diferencial de desplazamiento. Y entonces aplicamos la definición. El potencial es igual a menos la integral de, el menos es aquel menos, ¿verdad? DDL, así. Así. Por DDL. Son paralelos. El DDL es igual a DDR. Lo mismo, nos movemos a lo largo del radio. Y entonces el potencial va a ser igual a menos E, lo sacamos. Ah, perdón. Hay que sustituirlo. La expresión que calculamos sería menos Q sobre 2pi epsilon sub 0 RL por DDR. Nos quedaría así. Y nos vamos a mover desde la superficie del cilindro interior A
hasta B. Ahí tenemos entonces la expresión. Vamos a sacar todo lo que es constante. Va a salir Q, 2pi, epsilon sub 0 L, y solo nos queda desde A hasta B, de dr sobre R. ¿Y eso es cuánto? Aquí es igual a esa integral, ¿se acuerdan? ¿Cuánto es? Logaritmo natural. Logaritmo natural, entonces nos quedaría menos Q sobre 2pi epsilon sub 0 L por el logaritmo natural de A nos quedaría, de B, ¿verdad? Menos el logaritmo natural de A. Nos quedaría así. Y eso yo lo puedo escribir, puedo meter el signo aquí adentro y escribirlo como Q sobre 2pi epsilon sub 0 L por el logaritmo natural de A menos el logaritmo natural de B. ¿Verdad? Y esto todavía lo puedo mejorar, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Finalmente podemos llegar a esta expresión, que B es igual a Q sobre 2pi epsilon sub 0 L por el logaritmo natural de A sobre B. Ok, nos quedaría eso. De A sobre B. Bien. Y ahí tenemos la expresión del potencial. Ahí está. ¿Preguntas? Observen. Observación. Fíjense bien. Que si yo me muevo de A a B, así como lo acabamos de decir, el potencial es negativo. ¿Por qué? Porque vamos a favor del campo. El potencial va a ser positivo cuando nos movamos de la placa del exterior al interior. Y finalmente, se hace el último paso, que es el cálculo de C, que únicamente tenemos que sustituir en la expresión de C la expresión que obtuvimos para el potencial esta, ¿verdad? Y entonces, al hacer eso, obtenemos esto. De nuevo, la capacitancia depende de la geometría, en este caso es la longitud y los radios A y B.